Aló, muy buenos días para todos. Muchísimo gusto y bienvenidos. Mi nombre es Andrés Pinzón, gerente de producto de la marca Wikiti para IZC. En la marca Wikiti, pero esta va a estar enfocada en lo que es la línea Airmax. Entonces, que es una línea de productos muy movida en todo el tema de conectividad inalámbrica para el tema de radioenlaces, punto a punto, punto multipunto. Entonces, nuevamente bienvenidos. Todas las preguntas que se les vayan surgiendo en el camino, con muchísimo gusto van a ser resueltas. En este caso ya nos confirmaron que tenemos buen audio, entonces ya para comenzar, entonces nuevamente bienvenidos y ya para comenzar la capacitación el día de hoy. Para los que no conozcan qué es Airmax o cómo vamos a entender Airmax el día de hoy, Wikiti se divide por diferentes familias o tipos de productos. Muchos conocerán toda la parte de Unify o de Access Point en la línea Wikiti que se reconoce o en el tipo de productos o familia por la línea Unify, que es todo el tema de switches, todo el tema de access point, todo el tema de controladoras. Y en este caso vamos a hablar el día de hoy a estar enfocados directamente en lo que es Airmax, todo el tema de radioenlaces por medio de antenas. Quiere decir que esto, vamos a hablar de radioenlaces punto a punto. Hoy, por ejemplo, tenemos diferentes objetivos, que es explicar y dar a conocer lo que es un radioenlace punto a punto, un radioenlace punto a multipunto. Vamos a poder ver también algunos diagramas o conexiones de radioenlaces que hemos realizado con esta línea de productos. Vamos a entender un poco cuál es la frecuencia de trabajo y vamos a ver cómo podemos cotizar al cliente, a nuestros clientes, cómo poder analizar la solución que necesita cada uno de ellos para tener una solución de radioenlace inalámbrico. Perdón. Entonces, ¿qué es una conexión inalámbrica? Pasemos desde un inicio, desde el principio, para entender y tener un concepto básico. Una conexión inalámbrica es un medio de comunicación que se utiliza en ondas de radio que viaja a través del aire. Esta es nuestra primera definición. Es una conexión inalámbrica, es ideal en enlaces que dispongan 100% de línea de vista. Entonces, eso es una de las condiciones básicas y de las primeras condiciones que tanto para los clientes como los usuarios finales tienen que tener claro, y es que si quieren realizar un radioenlace de una conexión punto a punto, necesitan, la primera condición esencial es tener línea de vista. Entonces, es tener 100% y es disponer de 100% de una conexión a línea de vista. La segunda condición inicial o esencial para que tengan los clientes, tienen que tener en cuenta que un radioenlace siempre consta de dos dispositivos, los cuales son una antena como transmisor y una segunda antena como receptor, ¿correcto? Entonces son dos tipos de señales, son dos condiciones esenciales que tiene que tener todo tipo de radioenlaces, por más pequeño que sea. Estamos hablando de un radioenlace, digamos, por ejemplo, de 100 metros a un radioenlace de 3 kilómetros, de 6, de 10 o hasta de 20 kilómetros. Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones esenciales, que una de las antenas va a ser la antena emisora y otra antena va a ser la antena transmisora. ¿Listo? Hay un tema importantísimo que nos dice que en los radioenlaces inalámbricos, el principal problema de su comunicación es el ruido de interferencia. Esta es la principal condición. ¿Por qué es importante tener en cuenta qué capacidad de ruido de interferencia tenemos en nuestro radioenlace? Y es debido a que si adquiero un tipo de antenas que según la ficha técnica viene designada para una distancia de 10 kilómetros, pero cuando lo voy a instalar este radioenlace pasa a ser de 6 kilómetros o de 5 kilómetros, no es porque la antena o el dispositivo esté defectuoso. Esto en su 90% de las situaciones es porque hay mucho ruido o interferencia en ese radioenlace. Es importante tener eso en cuenta, podemos analizar el espectro, hacer un análisis de espectro directamente en el espacio en el que yo vaya a hacer el radioenlace
cosa de que en el momento yo voy a conectar la antena 1 y la antena número 2 tenga la mejor conexión posible. Entonces, en pocas palabras y en palabras castizas, tengo que tener en cuenta donde mi antena número 1, que va a ser la transmisora, y la antena número 2 como receptora, primero voy a tener línea de vista y segundo tengo que analizar la cantidad de ruido o interferencia que tengo en ese radioenlace. Es importantísimo que lo tenga en cuenta. Algo para tener en cuenta, los radioenlaces fueron tenidos en cuenta directamente para hacer radioenlaces o diseñados para, eh, no sé, no sé, no se preocupes. Fueron diseñados para transportar datos o señales IP a largas distancias. Entonces, ese es nuestro principal objetivo, eh, con topologías, como ya lo decíamos, como lo son los radioenlaces punto a punto o punto multipunto. Ya vamos a ver qué significa cada una de estas siglas o denominaciones para que todo lo tengamos muy claro. ¿Qué podemos transmitir directamente en un radioenlace? En un radioenlace vamos a transmitir todo lo que sea video IP, voz IP o básicamente los datos IP de Internet directamente, como lo hemos dicho, desde una distancia a otra, largas distancias, lograr pasar el Internet de una distancia a otra. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Un radioenlace me va a servir para cada uno de nuestros clientes en implementaciones que quieran conectar una solución de videovigilancia a largas distancias, esos puntos difíciles de acceso en donde muchos clientes para fincas, para bodegas, para parques industriales, donde quieren pasar o conectar una cámara a largas distancias y donde la instalación de un cable pues se vuelve bastante complejo y que un cable no sería la mayor distancia, o sea, no, la mejor solución. Hablamos de que cuando quiero pasar una cámara a una distancia de unos 800 metros, pues la implementación de un cable de estas distancias se vuelve bastante complejo y no va a ser una mejor, no vamos a tener una mejor práctica en el tema de instalación, en el tema de buen manejo de video, transmisión de datos. De igualmente, todo el tema de paso y transmisión de datos de Internet, estamos hablando de todo lo que sean los ISPs o los WIS, los cuales son proveedores de Internet. Entonces son empresas dedicadas y enfocadas netamente a lo que son proveedores de servicios de Internet, televisión IP o datos o redes directamente. ¿Listo? En este caso, son clientes que se dedican netamente enfocados a llegar a esos puntos remotos en donde un operador como lo que son, por ejemplo, Claro, ETV, UNE, Movistar, no llegan con su servicio de telefonía o de internet a ciertos puntos, pero los cuales tenemos empresas como los ISP o los WIPs, los cuales vienen enfocados a este mercado, a todo el tema de transmisión de internet y venta de internet a usuario final. ¿Y cómo se realiza toda esta venta de Internet o toda esa transmisión de datos? Por medio de radioenlaces inalámbricos. ¿Listo? Algo para tener en cuenta en la nomenclatura como tal de la línea Wikiti. Entonces, en la línea Wikiti hablamos que la nomenclatura también me hace entender de qué tipo de antena estamos hablando. Tenemos, tenemos referencias como lo que es la Living M523, la AMO 5G10, un PowerBeam M5400, en donde primero que todo encontramos que tenemos radioenlaces diferentes en diferentes frecuencias de trabajo. ¿Cuáles son las frecuencias de trabajo? Tenemos frecuencias de trabajo en 5 GHz, en 2.4 y en 900 MHz. Teniendo en cuenta estas frecuencias de trabajo, cabe recalcar que la frecuencia de 2.4 es la primera frecuencia de trabajo con la que se estaban trabajando todos los radioenlaces, por lo cual ya se encuentran muchísimos radioenlaces y una banda de un espectro bastante ocupada o con bastante interferencia. Todos los radioenlaces que se manejen en frecuencia de 2.4 tienen que tener en cuenta que los clientes lo van a utilizar directamente para instalarlo en una zona rural, en una zona de fincas, en donde no vamos a obtener bastante problemas por temas de ruido, porque si voy a instalar un radioenlace en zonas ya eh, principales, como lo son una ciudad, estamos hablando de lo que es la central, la ciudad principal en Neiva, ciudad principal en lo que es Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, entonces son ciudades principales
que ya el tema de ruido e interferencia está tan colapsado dentro de las ciudades que no vamos a tener un radioenlace muy efectivo. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar los radioenlaces en estas zonas? Un radioenlace en 5 GHz. ¿Es la mejor forma de trabajar estos radioenlaces? Directamente por temas de ruido. Primera, ¿por qué? Porque un canal de 2.4 GHz es un canal más pequeño, como su nombre lo ve y como su número lo indica, que un canal de 5 GHz. Entonces, hablemoslo en palabras o ejemplos algo muy básico. Estamos hablando que tenemos un carril de carretera, una carretera de doble carril, y con un canal de 5 GHz tenemos un carril o una carretera con 4 carriles de transmisión. Entonces, ¿por dónde va a haber menos trancón? Directamente vamos a tener mayor transmisión de velocidad de transmisión por un canal de 5 GHz que por un canal de 4 GHz. ¿Cuál es la frecuencia de 900 MHz que tenemos aquí a nuestra izquierda? Esta frecuencia de 900 MHz es una frecuencia para largas distancias, pero que viene designada para otro tipo de servicios. Aquí ya no lo vamos a utilizar para de pronto transmisión de video, porque su ancho del canal no funciona. Cabe recalcar que una frecuencia de 900 MHz es una frecuencia o un canal, o como vimos el ejemplo, una carretera más pequeña que la de 2.4 gigas o 5 gigas. En este caso lo que tenemos es una carretera más pequeña pero con mayor distancia. En este caso una frecuencia de 900 MHz no se viene afectada tanto por la línea de vista, por el tema de montañas, por el tema de árboles, sino podemos atravesar estas interferencias o directamente estos obstáculos que tenemos en el radioenlace. Siendo el canal de 900 MHz o la frecuencia de 900 MHz enfocada para otro tipo de soluciones, una solución pequeña y una transmisión pequeña de datos a largas distancias. Volviendo al tema de la nomenclatura, les explicaba que mi referencia o mi referencia me va a dar una idea de qué tipo de antena estamos trabajando. Entonces, en este caso para la LBM523 es una antena Living, el nombre nos indica que es una antena Living. Segundo, el M5 me dice que es un equipo de la línea M, que la línea es una línea Airmax y que trabaja en 5 GHz. Y tercero, el número 23 me indica 23 dBi de potencia, es la potencia de transmisión que tiene esta antena. Entonces, si se dan cuenta, la referencia o la nomenclatura me da una idea de qué tipo de antena estoy cotizando. Otro ejemplo, la antena AMO 5G10. La antena AMO 5G10 me dice que es una antena omnidireccional, quiere decir que trabaja a 360 grados y se utiliza para soluciones de punto a multipunto y maneja una frecuencia de transmisión o de trabajo de 5 GHz porque tiene su número 5 en medio. Adicional, me dice que es G10. El G10 significa o hace referencia a lo que es una transmisión de 10 dBi. Sabemos que tenemos una potencia de 10 dBi directamente y pasa lo mismo para una antena como lo es la PowerBeam M5400, que su referencia me dice que es PBE, significa PowerBeam, como lo vemos en una nomenclatura que trabaja en la línea M5. Estoy directamente con la línea M5 con una frecuencia de 5 GHz igual y que es una antena bastante potente que ya maneja una transmisión, una antena de 400 dBi de potencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esto para conocer un poquito de la línea M, entonces toda la línea Airmax se divide en dos tipos o dos líneas de producto. Lo que es la línea Airmax M y la línea Airmax AC. La línea Airmax AC es una línea de productos que salió hace poco al mercado, entonces en este caso les voy a mostrar un poco de lo que es la línea M y también vamos a hablar un poco de lo que es la línea Airmax AC. ¿Listo? Entonces estos dos tipos de productos pertenecen a la familia Airmax de Wikity
enfocada a todo el tema que son radioenlaces. Entonces, en este caso, vamos a mostrarles un poco el portafolio. En la línea M encontramos todo lo que son escenarios o soluciones para radioenlaces punto a punto y punto multipunto, en donde encontramos la mejor opción para explicar qué es un radioenlace punto a punto. Es esta gráfica de la parte derecha, en donde tengo un radioenlace punto a punto directamente con una troncal de comunicación con dos antenas, una como emisora y otra como receptora. Aquí ya tengo una solución de radioenlace punto a punto. Luego de esta solución de radioenlace punto a punto, ¿qué me muestra el gráfico? Que tengo una solución de punto a multipunto, donde se convierte en mi emisora y 4 receptores. Esto es una solución de radioenlace punto a multipunto. Es la forma más fácil de entender. Entonces, en este caso tenemos tipos de radioenlaces para estas dos soluciones. Eh, Bien sea como algunas características que tenemos en lo que es radioenlace, tenemos una sincronización entre TX y RX, quiere decir entre emisor y transmisor, una menor latencia en la configuración de radioenlaces, o sea, menor pérdida de datos. También manejamos radioenlaces con los cuales minimizan las condiciones o las colisiones de radiofrecuencias y maximiza la transmisión y la capacidad de envío de datos. Es importante tener esto en cuenta, son algunas de las características que tenemos en nuestra línea M. Veo que tenemos una pregunta, vamos a resolver todas las preguntas al final de la capacitación para no ir perdiendo el hilo de la capacitación. Por favor, para que guarden todas sus preguntas y al final las respondemos todas. Dentro de la línea M tenemos radioenlaces punto a multipunto, en donde encontramos antenas que son para radiación a 360 grados con antenas omnidireccionales, o tenemos antenas sectoriales. Las antenas sectoriales son antenas que tienen un ángulo de propagación, que son esas antenas que tenemos como estas son antenas sectoriales. Aquí también tenemos antenas sectoriales, que son unas antenas sectoriales que vienen con un ángulo de propagación, bien sea a 60, 90 o 120 grados. Las antenas sectoriales y omnidireccionales es un conjunto de radios como radioenlaces punto a punto, punto multipunto, me permiten generar la distribución de datos a un área directamente, en donde, como esta imagen nos indica, voy a tener mi torre como transmisor, tenemos diferentes tipos de antena apuntando a un ángulo diferente. Como les decía, esto puede ser a 90 grados, a 120 grados, dependiendo de la solicitud del cliente y el tipo de antena. En este caso, ¿de qué depende la distancia mayor? Entonces, ¿cuál va a ser la cobertura de las antenas en un radioenlace punto a punto? Es importante tener en cuenta que la distancia de mi antena principal es directamente proporcional a el tipo de cliente que estoy usando. Me explico, vamos a resaltarlo aquí de un color. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al tipo de antena emisora que esté usando como emisora, depende la distancia directamente del tipo de cliente que vaya a usar. En este caso hay diferentes tipos de clientes para diferentes tipos de soluciones. ¿Cómo lo podemos interpretar? Si voy a utilizar un radioenlace punto a multipunto con una antena sectorial y tengo un radioenlace, un cliente que va a estar a una distancia de 1 a 3 kilómetros, el equipo que yo debo utilizar y mi mejor opción es un equipo o un loco M5 o loco M2, dependiendo de la antena principal. Son antenas que vienen dadas para un radioenlace y una conexión directa de 1 hasta 3 kilómetros. Si buscamos un radioenlace mayor a 3 kilómetros, la antena óptima para transmitir esta distancia o para tener este radioenlace
imaginémonos que va a ser un radioenlace, una antena NanoStation M5 o NanoStation M2. Son antenas que tienen una cobertura de 1 hasta 6 kilómetros. Entonces, ¿qué es la mejor opción? Y si tenemos conexiones o radioenlaces para mayor a 6 kilómetros, para mayor a 6 kilómetros, por ejemplo 10 kilómetros, unos 8 kilómetros, vamos a utilizar antenas directamente, lo que son las antenas PowerBeam M5400, PowerBeam M5300, en donde me están dando un radioenlace, una conexión hasta 10 kilómetros de directamente para estas distancias. Viendo un poco el portafolio directamente en armas, vamos a mostrarles un poco en la línea M. Recuerden, estamos hablando directamente de la línea M en este momento, en donde encontramos las antenas sectoriales y las antenas omnidireccionales. Iniciándolo con los equipos para radioenlaces punto a punto, los principales equipos para radioenlaces punto a punto, los cuales son los equipos NanoStation. NanoStation vamos a encontrar en NanoStation M5, NanoStation M2 y también con el mismo nombre o un nombre muy similar vamos a encontrar el NanoStation Loco M5 o Loco M2. ¿A qué hace referencia el M5 o el M2? Creo que ustedes ya lo saben, pero de todas formas vamos a recordarlo. M5 M2 hace referencia directamente a la frecuencia de trabajo. Todo lo que diga M2 está trabajando en 2.4 y lo que diga M5 está trabajando en 5 GHz. Tenemos una potencia en cada una de estas antenas, por ejemplo, en lo que sea Loco M2, tenemos una potencia de 23 dBi y lo que sea en NanoStation tenemos una potencia de 28 a 26 dBi. ¿Listo? En este caso también tenemos radioenlaces de 900 MHz, que un radioenlace de 900 MHz, como les decía, es un radioenlace que no depende de su funcionamiento de la línea de vista, sino que también podemos hacer radioenlaces incluso teniendo obstáculos, como cuáles. Tenemos radioenlaces atravesando montañas, atravesando árboles, porque es una frecuencia 900 MHz que, como su característica principal, atraviesa estos obstáculos. ¿Listo? Es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la distancia máxima que me puede ofrecer un radioenlace de 900 MHz? Tenemos una distancia promedio de 20 kilómetros, 25 kilómetros, en donde con una frecuencia de 900 MHz. En este caso vemos una animación de cómo sería la conexión de un radioenlace. Básicamente es una conexión directamente a un mástil, en donde va a tener una conexión fija directamente apuntando a mi antena complementaria. También encontramos lo que son las antenas PowerBeam, que son las antenas de plato, como la antena lo muestra, una antena de plato directamente. Son antenas que vienen para radioenlaces desde 3 kilómetros hasta 10 kilómetros. En este caso encontramos lo que son, estamos trabajando en inventario directamente lo que son radioenlaces en 5 GHz. Encontramos lo que son PowerBeam M5400, PowerBeam M5300, que son radioenlaces tipo plato para radioenlace punto a punto, punto multipunto, para distancias de hasta de 5 a 10 kilómetros. Importante tener esto en cuenta, es una antena, una antena muy robusta, donde encontramos cada una de las referencias y la potencia que nos ofrecen. En PowerBeam M5300 nos están ofreciendo una potencia de 22 dBi hasta de 25 dBi para la M5400. Vemos que tienen una potencia de transmisión de la misma potencia, entonces son antenas bastante robustas. También encontramos lo que son antenas NanoBeam, son antenas bastante potentes. También NanoBeam M5 y M2, pues es una antena que ya está saliendo del mercado, que no está moviendo mucho y que viene siendo reemplazada directamente por lo que son el M5, las antenas PowerBeam M5400 o M5300. Estas antenas NanoBeam vienen dadas directamente o enfocadas mucho para cliente usuario final, donde puedo brindarme a mí una conexión de 10 kilómetros directamente como cliente a una antena sectorial.
En este caso, por ejemplo, tenemos un radioenlace de una antena de 90 grados, en donde en este ángulo de 90 grados me genera una cobertura de internet. Todo lo que esté por fuera de estos 90 grados no voy a tener una cobertura o conexión de internet. De esta es la forma en la que operan todos los ISPs de internet en Colombia. Una antena muy chévere que tenemos disponible para entrega inmediata es una antena para radioenlaces punto a punto, pero esto es para mayor a 20 kilómetros. Es una antena bastante robusta que es toda la línea de iGrid 5G27, que es la referencia exacta, donde iGrid es el tipo de antena, que es el tipo de antena en malla, como lo podemos ver en la imagen, en la animación. 5G, pues que trabaja en 5 GHz y 27 es la ganancia de la antena. ¿Listo? Entonces es una antena que viene dada para radioenlaces punto a punto hasta de 20 kilómetros, mayor a 20 kilómetros, disculpen. Entonces es una antena bastante robusta que me permite hacer la transmisión de datos para una cámara, para una conexión de un radioenlace, para pasar datos o internet a estas distancias, a estas grandes distancias. Otro tipo de antena que mantenemos en stock de inventario directamente y es una de las más vendidas en Colombia, es una antena, o como muchos dicen, el caballito de batalla. Es una antena bastante económica para el tema de radioenlaces en ISPs como tipo cliente. Esta antena, la cual es la Living M523 o LBE, es una antena que trabaja en 5 GHz, como nos muestra aquí la imagen, y que tiene una ganancia de antena de 23 dBi. Esta antena se utiliza, como les digo, generalmente como cliente, no como antena en radioenlace punto a punto porque abarca muy poca distancia. Cabe hacer la aclaración que si se usa como punto a punto, este radioenlace me está dando aproximadamente 500 metros. Aquí no me va a dar más de 500 metros en radioenlace punto a punto. Si voy a realizar una conexión de punto a multipunto, este radioenlace me va a dar una efectividad muchísimo mayor de 10 a 15 kilómetros. Entonces, como se dan cuenta, esta antena viene enfocada para utilizarla como cliente, más no como proveedor de internet. En pocas palabras, se utiliza solamente para los usuarios a los cuales va a recibir el internet. Es una antena excelente, muy buena antena. Es una de las más vendidas en Colombia, pero tiene esa claridad que hacemos. Si lo van a usar como radioenlace punto a punto, van a tener una distancia máxima de 500 metros, pero si lo van a utilizar como punto a multipunto y como cliente, como antena tipo cliente, vamos a tener una distancia hasta de 10 a 15 kilómetros. Esta es la forma en la que se viene utilizando este tipo de antena. Es una antena que viene directamente enfocada a usuarios como clientes, dándonos una distancia de 10 a 15 kilómetros. Listo, es para tenerlo en cuenta. Esto aquí en este ejemplo estamos haciéndolo con una antena sectorial directamente y para que tengan en cuenta esto con la línea M. ¿Con qué antenas son compatibles? Con las antenas AM5G19, AM5G19-120. Son antenas sectoriales para las soluciones punto a punto. Otro de los equipos más vendidos o muy usados en todo el tema de radioenlaces para radioenlaces punto a multipunto son los equipos radio. Cuando hablamos de antenas sectoriales, es solo el dispositivo por el cual yo voy a tener un medio de transmisión. Esas antenas sectoriales necesitan un equipo de transmisión o como estación base. Me explico. Tenemos antenas omnidireccionales. Tenemos antenas omnidireccionales las cuales tienen una propagación a 360 grados. Esas antenas, como la AMO 5G10, son antenas que trabajan de forma
omnidireccional a 360 grados. Importante que lo tengan en cuenta. Encontramos varias referencias desde la AMO 5G10, AMO 5G13, 2G10 y 2G13. Estas 2G10 ya no se usan, ya son radioenlaces que por su frecuencia de trabajo ya no se están comercializando. Estaríamos concentrados en lo que es la AMO 5G10 y AMO 5G13 como estación de propagación de Internet. Estas antenas no funcionan solas. En este caso, como lo vemos en la imagen, necesitan trabajar por medio de una estación base o de un Rocket M5. Necesitan un dispositivo que procese la señal y que haga las veces de radio, porque ese es el nombre técnico, va a ser el radio de este tipo de antena, donde la antena omnidireccional es solamente mi medio de propagación, que como su nombre lo indica, va a trabajar a 360 grados, y necesita para su funcionamiento un Rocket M5. Como su nombre lo indica, si estoy trabajando con una antena AMO 5G10, necesito trabajar con un Rocket M5, y si voy a trabajar con una AMO 2G10, pues voy a utilizar un Rocket M2. ¿Listo? Directamente proporcional a la frecuencia de trabajo. Si lo vemos por el lado de una antena sectorial, que como les decía, son antenas que cubren solamente un área y de forma direccional la propagación de las antenas, dependiendo por diferentes tipos de ángulos de propagación, desde 60 grados, 90 grados y 120 grados. Exactamente, esas antenas no funcionan solas. En su parte posterior necesitan la conexión de un equipo Rocket o estación base, que es el radio. Este equipo Rocket debe ser un Rocket M5. Esas antenas sectoriales no funcionan solas, vuelvo y les repito, que necesitan la propagación o la antena o la agregación de un equipo adicional, que es la estación base o es el radio. Estas antenas, como les decía, no funcionan solas. Para hacer la propagación, la antena sectorial solo es el medio por el cual yo voy a propagar una señal, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el equipo radio? Es el Rocket M5, este equipo que les tengo en pantalla. El Rocket M5 también encontramos en varias referencias: Rocket M9, Rocket M2 y Rocket M5, con diferentes potencias para cada una de las frecuencias de trabajo. Ese es el equipo radio o estación base directamente, que se conecta por medio de dos cables coaxiales directamente a mi antena de propagación. Entonces, dos cables coaxiales directamente a mi antena omnidireccional de 360 grados o a mi antena sectorial de 120 grados. Entonces, esta antena es la estación base, es uno de los equipos más vendidos y tienen que tenerlo en cuenta al momento de solicitar alguna cotización para radioenlaces punto a punto. Compatible directamente para las antenas omnidireccional y sectorial. Hasta aquí hablaríamos un poco de lo que son los radioenlaces en la línea M, de airMax M. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es airMax AC. La línea airMax AC es una siguiente generación, es la segunda generación en radioenlaces en la línea airMax. Entonces recuerden, la primera generación era la línea M, y pasamos a hablar directamente de la línea airMax AC. Vamos a encontrar bastantes similitudes, vamos a encontrar que son equipos que se van a entender de la misma forma. Si hablamos antes de un loco, de un NanoStation, aquí lo vamos a manejar de la misma forma, pero con unas características, obviamente, ¿no? Los equipos, o se hace un lanzamiento con el objetivo de tener un mejor rendimiento en todo el tema de radioenlaces, un mejor comportamiento en la transmisión de datos, con medio de un nuevo hardware directamente en el equipo. Listo. En la línea de equipos AC vamos a encontrar lo que son equipos Rocket, uno de los equipos que ya venimos utilizando hace un tiempo y se mantienen en stock de inventario, que es un Rocket AC Lite. Como acabamos de hablar de una estación base para las antenas sectoriales omnidireccionales, aquí también tenemos equipos Rocket AC, y si se dan cuenta, en la nomenclatura me dice que trabaja en una frecuencia AC. Inmediatamente, cuando todo tipo de cliente trabaje con radioenlaces con conexión AC,
tiene que tener en cuenta que su antena de propagación también tiene que trabajar con esta frecuencia de trabajo, los cuales son antenas omnidireccionales AC y sectoriales en AC. Tenemos referencias como lo que es el Rocket AC Lite, tenemos prismas 5AC, Rocket 2AC, estos Rocket casi no se usan, pero sí tenemos Rocket en Rocket Prima en 5 GHz. En este caso, podemos observar que cuál es el ancho del canal que me puede suministrar ese Rocket AC. Tenemos un ancho del canal, una velocidad de transmisión en radioenlaces punto a punto de 10 megas, 20, 30, 40 y hasta 80 megas. Y para radioenlaces punto a multipunto podemos tener una transmisión de 10, 20 hasta 40 megas máximo, dependiendo de las condiciones del ambiente. ¿Cuál es la principal diferencia de los equipos AC a la línea M? Principalmente transmisión, datos de transmisión o capacidad de throughput de envío. No va a ser los mismos ancho del canal o datos de transmisión que voy a tener en un Rocket M5 normal a un Rocket AC Lite. Un Rocket AC Lite me ofrece mayor cantidad de transmisión y mayor de cantidad de datos directamente hacia el usuario final. De la misma forma, como les decía, tenemos antenas sectoriales que trabajan con frecuencia en AC. Una de las antenas sectoriales es un lanzamiento de hace poco, son las antenas Living 5AC 120, que son antenas sectoriales. Esta es la referencia, Living 5AC 16120. Son antenas sectoriales que trabajan a 120 grados, como nuestro gráfico lo indica. Vamos a borrar un poco acá. Que trabajan a 120 grados y tienen una capacidad muy curiosa que soportan 20 clientes. Esta antena ha gustado mucho por esta característica, porque soporta 20 clientes, es una antena sectorial AC, significa que sus antenas suscriptores o sus clientes tienen que también tener esta característica AC y ser de segunda generación, pero es una antena bastante económica como sectorial a 120 grados. Entonces, clientes ISP que quieran conectar o que quieran dar cobertura a un caserío, en una finca, en una zona rural muy ajena, pero que no deseen invertir mucho en infraestructura, pueden encontrar este tipo de antenas, directamente, eh, este tipo de antenas para hacer soluciones pequeñas, dar internet a un caserío, una solución de 15 clientes. También lo pueden utilizar directamente para la acción de cámaras y vamos a ver un poco de los diagramas que tenemos en este caso. Cuando vamos a utilizarlos en diagramas por antenas sectoriales, Ubiquiti se vio la necesidad de sacar lo que son los NanoStation y los PowerBeam AC o de segunda generación. Es importante tener en cuenta esto porque teníamos bastante pérdida de datos en el momento en soluciones de videovigilancia. Si yo quiero conectar una cámara, me veía limitado a que fuera una cámara de 1 megapíxel o máximo 2 megapíxeles. Pero si quería conectar una cámara de 4 o 5 megapíxeles ya no era posible, porque la transmisión de datos era bastante pesada y mi equipo no era compatible para esta solución. Esta segunda generación viene completamente homologada para este tipo de soluciones, en donde encontramos el Loco M5AC y NanoStation M5AC, siendo el NanoStation el equipo más robusto con una doble salida de Patchcore o como un puerto principal y un puerto secundario para la conexión de la cámara directamente, como lo vemos en nuestro gráfico, y un Loco es una antena más básica, más pequeña, pero que igualmente está en la tecnología AC. Es una antena bastante robusta que viene enfocada directamente para ofrecer a los clientes a tener una mayor velocidad de transmisión. Es una antena que se viene vendiendo muy bien y que nosotros ya tenemos disponible en inventario para que lo tengan en cuenta, enfocada directamente a la transmisión de datos. También encontraremos antenas como nuestra antena más vendida, que es la Living M523,
Ahora la vamos a encontrar como la Living 5AC generación 2 o Gen 2. Es una antena que estructuralmente viene armada por medio de pétalos, su plato se arma por medio de pétalos directamente, dicho de alguna forma, y es una antena que tiene nuevo sistema de instalación, soporta más carga de viento, es una antena más resistente para uso exterior, maneja tema de radios Wi-Fi incorporado de 2.4 GB, o sea, también está trabajando en frecuencia de 2.4 y 5 GHz y maneja una mayor inmunidad al ruido. Es una antena que me maneja mayor transmisión de datos de un lado a otro, o sea, tengo mayor transmisión de datos y también maneja una doble frecuencia. Esta antena, la segunda antena, también son la antena como CPS o PowerBeam M5400, que también por su necesidad es necesario tener su PowerBeam en su generación 2, donde su antena principal es la PowerBeam AC Gen 2 o generación 2. Esta antena me ofrece mayor distancia, mejora el rendimiento para los radioenlaces punto a punto con una relación costo-beneficio bastante buena y que también me está trabajando esta antena perfectamente para la solución de radioenlaces en tema de cámaras, en tema de videovigilancia, donde es una antena bastante modular para el tipo de soluciones que vayamos a requerir. Clientes ISPs que manejen la distribución de Internet, se utilizan este radioenlace para radioenlaces bastante largos, de 10 a 15 kilómetros. Clientes ISPs o clientes que generen la instalación de cámaras de seguridad de largas distancias y cámaras que tengan un radioenlace, una transmisión de 4 megapíxeles, en donde se genere pues una transmisión bastante pesada. Este sería el portafolio que les quería mostrar en la línea AirMax, tanto en la línea AirMax M, AirMax de primera generación y AirMax AC. No sé si tengan alguna pregunta por el momento, con mucho gusto se las resuelvo. Y mientras tanto que Mixi nos ayuda con las preguntas, quiero mostrarles también algunas implementaciones que se han realizado por medio de radioenlaces para que de una u otra forma, para que toda la teoría que les hablé hace un momento, la podamos comprender de cierta forma. Personalmente realizo algunos diagramas de conexión que me permiten explicarle al cliente directamente cuáles son las soluciones que tenemos. Listo. Revisando el panel de preguntas, lo que tenemos es soluciones directamente para radioenlaces punto a punto eh, y punto multipunto. En este caso son implementaciones que se han solicitado que en algún momento donde tenemos soluciones directamente para radioenlaces punto a punto y punto a multipunto. En este caso, bueno, estamos revisando aquí el panel de preguntas, me informan cuántos kilómetros podemos llegar con una frecuencia de 900 MHz. Esto ya lo habíamos informado. Los radioenlaces de 900 MHz, los radioenlaces de 900 MHz se utilizan para radioenlaces de largas distancias, como les decía. Qué pena con ustedes, teníamos una interferencia en la red, se me estaba cortando la voz. Les decía, 900 MHz, entonces teníamos conexiones para largas distancias, pueden ser de 15 a 20 kilómetros, pero lo curioso de este radioenlace es que podemos tener interferencias, obstáculos directamente. Este tipo de frecuencias no son muy usadas en el mercado, entonces no es una frecuencia de consumo. En este caso, vamos a realizar
En este caso vamos a realizar radioenlaces para donde tengamos algún tipo de montaña, algún tipo de vegetación, árboles. Y ya en este caso, en el gráfico que tenemos en pantalla, son soluciones que se han venido realizando directamente con algunos clientes. En este caso, un cliente que desde su internet principal quiso hacer la transmisión a 1500 metros a una segunda antena. Igualmente quiso hacer un radioenlace doble, un radioenlace partido para otros 500 metros, otro kilómetro y medio, para hacer un radioenlace punto a punto, pero es un radioenlace doble. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona este radioenlace? Este radioenlace funciona transmisión desde la antena principal, pasando el internet a mi primer radioenlace y por medio de un switch voy a hacer un segundo radioenlace, donde paso de mi antena número 3 directamente a mi antena número 4. Aquí estoy haciendo un radioenlace doble. Otro tipo de radioenlace que podemos ver o es uno de los más usados es un radioenlace sencillo, por ejemplo, para una distancia de 8 kilómetros, tener un radioenlace de un punto a otro para una distancia directamente a transmitir con una conexión a internet por medio de un switch. En este caso, esta solución es una de las más cotizadas para un radioenlace básico. Recuerden que lo que es el NanoStation M5, en función de punto, me está otorgando de 1 kilómetro hasta 6 kilómetros. ¿Listo? Me informan que tenemos una pregunta para el caso, dice buen día, para el caso de colegios que requieren cubrir con videovigilancia un espacio amplio, ¿cuál sería la solución? Perfecto, muy buena pregunta. En este caso, requieren tener una cobertura de radioenlaces por medio de cámaras de videovigilancia. Esto ya sería una solución de punto a multipunto. Casualmente tengo una solución para esta solución en donde podemos tener una solución de radioenlace en ese espacio por medio de una antena sectorial, que en este caso tenemos la Living 5AC16120 con una cobertura de 120 grados. Tendríamos que buscar la posición principal para la antena emisora, y cada uno de los clientes vamos a tener una conexión directamente por medio de un loco M5. Recomendable para esta solución que sea una cámara de 2, máximo 4 megapíxeles con una antena sectorial. Otro tipo de solución que podríamos ver sería directamente con una antena omnidireccional, en donde utilizaríamos una antena AMO 5G10 por medio de un Rocket M5, una conexión omnidireccional directamente a diferentes antenas. Entonces, si se dan cuenta, la primera solución es de la solución Airmax AC y la segunda solución es de la línea Airmax M, donde me permite la conexión de diferentes cámaras. Máximo podríamos tener la conexión de 15 cámaras en condiciones bastante robustas para la conexión de 15 cámaras IP directamente. Entonces, para la solución del cliente se utilizaría un radioenlace punto a multipunto, podría ser omnidireccional o podría ser sectorial de acuerdo a la infraestructura o al espacio que tenga el cliente o a donde quiera hacer la cobertura de Wi-Fi. Recuerden, tenemos una antena de 120 grados y tenemos una antena de 360 grados. Otro tipo de radioenlace es un radioenlace básico para radioenlaces de 1 a 3 kilómetros. Tenemos el loco M5, el loco M2, que me permite la conexión de un router y generar una conexión Wi-Fi. Otro tipo de radioenlaces es un radioenlace doble, donde en este caso el usuario principal lo encontramos en el medio, donde quiere transmitir el internet a un segundo espacio, una segunda casa, y también tiene una cámara conectada a 600 metros
una PTZ tipo PTZ, una cámara en un poste por medio de un NanoStation M5 o un Loco M5. ¿Listo? Radioenlaces básicos para la conexión de una sola cámara. También lo podemos manejar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La resolución de la cámara y el tipo de la cámara. De acuerdo a la distancia y a la resolución de la cámara, voy a poder cotizar el tipo de antena que necesito y miramos la robustez de la antena. En este caso tenemos un radioenlace doble para diferentes puntos en donde, si se dan cuenta, no es necesario tener una antena sectorial, porque una antena sectorial ya es bastante costosa. Donde si solamente tengo dos clientes, pues puedo hacer la conexión directamente con dos radioenlaces punto a punto a cada una de la ubicación. Y no tengo que incurrir en la solución o en la cotización de un radioenlace punto a multipunto. En soluciones donde tengo obstáculos, en soluciones donde no tenemos línea de vista, en soluciones donde no tenemos línea de vista, ¿qué es necesario? Buscar la forma de evadir este obstáculo. ¿Cómo lo estamos haciendo en este ejemplo? Si quiero pasar el internet desde el lado derecho, tengo que obligatoriamente hacer un radioenlace doble, hacer un puente para darle la vuelta, en palabras castizas, en palabras básicas, para darle la vuelta al obstáculo y poder tener mi radioenlace. Obviamente hay que tener en cuenta que a medida que hago cada empalme, voy a tener una pérdida de señal. Siempre hay un porcentaje de pérdida mínimo en donde no me permite tener un 100% de la calidad del radioenlace. Entonces, en este caso, es la forma correcta en la cual yo puedo evitar un obstáculo o en un radioenlace cuando no tengo línea de vista. Como les decía, radioenlaces para más de 20 kilómetros con la antena iGrid 5G27, soluciones con antenas sectoriales o omnidireccionales. En este caso, ya para terminar, tenemos una solución con antena omnidireccional por medio de la omnidireccional y el Rocket M5 para una solución de un cliente que quería establecer puntos y de conexión Wi-Fi gratis. Entonces, estableció 4 puntos y a cada uno de los puntos le colocó un access point, en donde en este caso estoy haciendo una conexión inalámbrica a estos 4 puntos a una distancia máxima de unos 6 kilómetros para luego de esto conectar un access point y tener una cobertura de Wi-Fi en cada una de estas zonas. Son soluciones o implementaciones que se han surgido de acuerdo a los clientes, de acuerdo a diferentes implementaciones. Entonces, pues, cualquier duda, aclaración, pregunta que tengan o si requieren asesoría en algún tipo de proyecto o implementación que tengan, no duden en contactarme. Mi número de contacto ya se los pongo en pantalla. Cualquier duda que tengan por medio de WhatsApp, por medio de, por medio de WhatsApp, por medio de Skype, por correo electrónico, con mucho gusto. Mi correo es gp22@izc.com.co y mi número celular es el 311-832-3847. Cualquier duda o inquietud por medio de mi correo electrónico. Si no tienen más preguntas, creo que sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias a todos y cualquier duda estamos para servirles.